25 minutos, van de las 5 de la tarde. Estamos escuchando a Bruce Springsteen en Malos Pensamientos. Vaya, qué extraño es todo esto. Digo Malos Pensamientos y frente a mí tengo al arzobispo de Montevideo, a Daniel Sturla. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Y yo veo ese diablito que es el signo del programa y digo, esto es terrible, ¿cómo puedo estar acá? Esto es, digamos, hay que estar bien con Dios y con el diablo. Pero se le podría poner, después de esto, se le podría poner al micrófono un halo de santo. Sí, bueno, lo tenemos. En algún momento va a aparecer. Gracias por estar aquí. Arzobispo, ¿está bien que le diga arzobispo o cardenal? Cardenal. Cardenal. Decir, pero... Cardenal. ¿Usted podría ser el próximo papa? Y podría ser, como no, tengo más posibilidades que mi abuelita. Bueno, pero hablando en serio, usted forma parte del cónclave, ¿no? Exactamente, si Dios quiere y hay un cónclave que yo pueda asistir, ahí estaré votando y podré ser votado. O sea que perfectamente podríamos estar haciéndole una entrevista en este momento a el próximo papa. Claro, seguramente si los cardenales escuchan este programa, donde va un candidato a Malos Pensamientos, no me voten. Así que puede ser un elemento... O se enganchan con el programa y la iglesia se ayorna. ¿Le parece? Bueno, puede ser, todo puede ser. Todo puede ser. ¿Usted se imaginaba la vida que tiene de niño? No pensaba. ¿Qué vida se imaginaba, Sturla? Bueno, la vida que llevaban mis padres, es decir, casado con hijos. 5 hermanos. 5 hermanos. Ajá. Yo soy el más chico de los 5. Mi padre era abogado. Bueno, sí, yo hubiera sido abogado también seguramente. Me gustaba la historia, profesor de historia, formar una familia. Hubiera estudiado en el IPA, y hubiera manchado los muros. Hice un año de IPA nocturno, pero en el año 78, donde no era muy fácil manchar ningún muro, porque era plena dictadura. Sí, es cierto, en el año 78, porque usted es del año 59. Exactamente. Ajá, y usted creció en los años 60, donde ya el clima en Uruguay no era el mejor, ¿no? Era ya tiempo de guerrilla. Exacto, por eso cuando a veces se dice de la grieta, o bueno, acá tratamos de decir que no, pero cuando se habla de la división en el Uruguay, etcétera, yo digo, atención, porque acá yo, siendo niño, corrían las balas. Había mucha división que había llevado a la violencia entre los uruguayos. Entonces yo creo que tenemos que subrayar y disfrutar de que tengamos una democracia consolidada, de que podamos discutir, hablar y resolver nuestros asuntos en paz. La iglesia, ¿cómo estuvo de acuerdo a la dictadura uruguaya? ¿Era cercana a la dictadura en ese momento? Todo cambió, pero seamos honestos con la historia. No, a ver, la iglesia subsiste con el régimen político que sea, porque también existe hoy en países árabes, digamos, subsiste en países donde hay dictadura. La iglesia trata de subsistir siempre y de cuidar a sus fieles. Pero, obviamente, la iglesia tuvo en esos años de dictadura, del punto de vista oficial, los obispos, bueno, algunos diálogos procurando la defensa de los derechos humanos. Y del punto de vista de la mayoría de los cristianos, tratando de ser un lugar de refugio para gente que estaba perseguida y también sobre todo ámbito de libertad. Es decir, por ejemplo, yo hice preparatorios en el año 76, 77 en el Juan 23 y ahí se procuraba llamar gente que pudiera abrirnos la cabeza y no quedarnos con un pensamiento único. Después me parece que en grupos cristianos y todo, de hecho muchos de los políticos actuales se formaron en ambientes parroquiales. La iglesia sí en Argentina en la época de la dictadura y también en Chile estuvo más cercana, ¿no? Cercana a Videla, cercana a Pinochet, bueno, no así en Uruguay. En Argentina es posible al menos un sector de la jerarquía. En Chile, por supuesto que no. Ahí el cardenal Silva Enríquez, que fue el arzobispo de Santiago de Chile durante la dictadura, fue un gran opositor al régimen. De hecho, yo estuve en Santiago cuando falleció el cardenal Silva, en el año 99,
ya estaba retirado, etcétera, y fue que se paralizó el país y fue un homenaje a un padre de la patria, tanto que hasta hay monedas que tienen la efigie del cardenal. O sea, fue una figura absolutamente, digamos, de unidad de los chilenos, pero también de oposición al gobierno dictatorial. Ahora, que haya habido sectores, sí, porque la iglesia es un pueblo amplio, o sea, no es algo monolítico. Hablábamos que usted es el menor de 5 hermanos. Es una familia que fue signada por cierta tragedia, ha quedado sin papá y sin mamá desde muy joven, a los 16 años. Sí, mi padre murió cuando yo tenía 13. ¿De un infarto en la calle? De un infarto en la calle. ¿Cómo se digiere eso teniendo 13 años? Bueno, fue un golpazo brutal, obviamente, vivido con mucha fe también. Es decir, ¿era una familia religiosa? Sí, por parte de papá. Por parte de mi padre, sobre todo, que era un hombre muy, muy religioso y bueno, yo lo sentí enormemente, porque aparte era un padre fantástico, muy, muy bueno, quizás muy a la antigua, también porque, bueno, porque era otra realidad del país y etcétera. No, otra manera de educar, ¿no? Otra manera de educar, pero bueno. Que extrañamos un poco también, ¿eh? Sí, pero era al mismo tiempo muy cariñoso, ¿no? Era muy cariñoso, pero obviamente si hablaba, tácate. Severo. La gente sí, yo no digo severo, sino que había un respeto, o autoridad. Si hablaba se cuadraba a uno y hacía lo que decía, por decir así. Y una madre mucho más, ¿cómo podríamos decir? Cercana, más de las cosas de cada día. ¿Anticlerical? Mi madre no. Mi abuelo materno lo había sido, mi madre entonces no había tenido fe, aunque su madre sí era católica, pero mi madre hacia los 20 y pico de años, cuando se novia con mi padre, se convierte, se hace cristiana, en fin, se toma la comunión. O sea, es una conversión de mi madre, también mezclada con estar enamorada de mi padre, supongo. Ahora, con 16 años pierde a su mamá, entonces quedan los 5 hermanos solos. Bueno, sí. Solos es un decir, ¿no? Obviamente. Sí, éramos chicos, claro, uno en ese momento no se veía tan chico, o yo qué sé. Yo tenía 16, mi hermano mayor, Martín, tenía 22 cuando murió mamá. El reconocido legislador en su momento, Héctor Martínez Turla, estamos hablando, ¿no? Y en el medio 3 hermanas mujeres. Nos organizamos nosotros, fue muy, digamos, interesante, porque bueno, yo no tenía que pedir permiso a nadie. Teníamos que combinar entre nosotros cosas de la casa, etcétera. Y tuvimos unas tías fantásticas que nos apoyaron muchísimo y fueron un referente para nosotros. Y realmente eso fue una experiencia muy fuerte, muy dolorosa también. Pero al mismo tiempo, bueno, yo qué sé, salimos adelante los 5. ¿Uno se enoja con Dios cuando pierde a su papá y a su mamá tan pronto? Sí, claro. Yo cuando me dijeron que mamá se iba a morir, que tenía cáncer. Y le quedaba poco tiempo de vida, lo primero fue una reacción de enojo con Dios y al día siguiente fui a misa. ¿Para qué? Para pedir por mi madre y para de algún modo decir, bueno, ya lo que dije, lo dije, pero yo sigo creyendo y sigo pensando en que tú eres el amor y el que da sentido a la vida. No sé bien todo lo que le habré dicho a Dios en esa mañana, me acuerdo a las 7 de la mañana, me levanté me levanté 6:30 para ir a misa de 7 a la mañana siguiente y bueno, y ahí ya seguí creyendo. Yo siempre encontré esto, ¿no? Cuando después, porque nos pasó, incluso me acuerdo, una amiga de una de mis hermanas dijo, yo cuando a ustedes les pasó lo que les pasó, dejé de creer en Dios. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Porque cuando yo era niño estaban los famosos fotos y cosas terribles de los niños de Biafra, que eran unos negritos con la panza hinchada, inflamada, de África, ¿no? Exacto. Entonces yo decía, a ver, si yo creía en Dios cuando veía eso, porque ahora me pasa algo a mí, voy a dejar de creer en Dios. Un pensamiento egoísta, ¿no? Que era terrible.
Y a veces, no sé si ese pensamiento era correcto o no, pero a mí me ayudó a decir, yo sigo creyendo, porque bueno, ahora me tocó a mí, pero yo sabía que cuando a mí me pasaba también había niños en el consejo del niño sin padres, o había niños que pasaban mal, mucho peor que lo que yo pasaba, sin duda. ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, yo creo en la vida eterna, o sea que hay un Dios que nos ama, que ha creado el cielo, lo que llamamos el cielo, el paraíso, para la felicidad eterna, y que a eso estamos destinados todos, pero bueno, es una invitación, no quiere decir que... No es una confirmación. ¿Por qué nadie vuelve? Bueno, en la historia de la iglesia se cuentan episodios de personas que vuelven, etcétera, etcétera, pero no hay nada como hoy nos gusta pensar científicamente comprobado. Sí. De hecho, también están todas esas personas que han tenido experiencias de semi-muerte y que lo que viven, más bien, yo he visto, no he leído ningún libro, pero he visto algunos testimonios de mucha paz, de encuentro con los seres queridos. Sí, el famoso túnel, la luz blanca. Exacto. Es decir, uno piensa, no sé si esas experiencias obviamente no son la muerte en lo que tiene de definitivo, pero también hay en la vida de la iglesia, en la historia de la iglesia, hay contactos, digamos así, con santos o cosas que se narran, que serán, yo no puedo afirmar la veracidad rotunda de eso, pero sobre todo nosotros, los cristianos, creemos que hay uno que venció a la muerte, es decir, que pasó por la muerte y que volvió a la vida, que es Jesucristo. Es lo que llamamos la resurrección, y por lo tanto decimos, sí, hay quien volvió, Jesucristo. ¿Cuál es la historia más difícil de creer de la Biblia, ya que estamos hablando de una de las historias más importantes para la religión católica, cristiana, ¿no? La resurrección de Jesús, de Jesucristo. Ese es el punto focal de la fe. Es decir, San Pablo, que es uno de los grandes, ¿verdad?, del cristianismo, que escribió varias cartas, etcétera, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, nuestra fe se diluye. O sea que toda la construcción, digamos así, de la fe cristiana se basa en ese hecho del cual hay testigos. Es decir, obviamente testigos de hace 2000 años. Uno puede hacer fe a esos testigos o no. Claro. Usted se ríe, pero yo digo, debe ser de los episodios de la antigüedad donde hay más testigos, más testimonios de personas, y hay cosas muy impactantes. Por ejemplo, se conservan textos del siglo II, que a mí me encanta. Hay un santo, San Ireneo, fue obispo de Lyon, y antes él había vivido en Asia Menor, en la actual Turquía. Entonces él cuenta, le escribe a otro compañero, son cartas que se conservan, y dice, ¿te acuerdas cuando nos sentábamos a escuchar a Policarpo, qué nombre, obispo de Esmirna, que nos narraba lo que él había escuchado de Juan y de otros que habían visto al Señor, y cómo todas sus narraciones estaban concordes con la Escritura? Bueno, son testimonios, obviamente, uno puede creer o no, como yo le puedo creer a usted el testimonio que da de lo que sea o no. Claro, a ver, yo de la religión judía he crecido con el Antiguo Testamento, con esa historia de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y que del hombre sacamos una costilla para crear a la mujer. Es difícil de creer. Bien, pero ahí hoy estuve con el gran rabino, mire usted. Con el gran rabino estuvimos charlando, una charla preciosa, porque es un hombre fantástico, Max Godet. Y hoy hablamos también un momento, hablamos de varios temas, y uno fue el tema de la Biblia, ¿no? Entonces, no me voy a meter a lo que me dijo el rabino, voy a decir lo que yo dije. Bien. Obviamente que la interpretación de la Biblia que hacemos es que los textos bíblicos no son todos históricos. Es decir, hay lo que se llama géneros literarios. Si yo estoy leyendo un poema como si fuera un libro de historia, no, un poema es un poema. También hay formas de hablar. Cuando nosotros decimos, el sol salió esta mañana, ¿de dónde salió el sol? Es decir, es una forma de hablar que expresa una realidad, que el sol se ocultó de quién. Es decir, son formas de hablar. Bueno, la Biblia tiene 48 libros, el Antiguo Testamento, si no me equivoco, y 27 el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana. Bien, es decir, ahí hay cartas, hay poemas de amor, hay un libro amoroso, el Cantar de los Cantares,
hay libros más históricos, hay libros sapienciales, hay libros proféticos, cada uno tiene su estilo. Entonces hay que saber distinguir para decir, bueno, cuál es la verdad religiosa que nos dicen y cuál es otra verdad. Hoy, hablando con el rabino, sí se citó a Maimónides, ese gran filósofo judío del siglo XI, que dijo, lo estoy citando un poco de memoria, no sé si es tal cual, pero quien piensa que todo lo que dice el Génesis es histórico, es un tonto. Es decir, lo que dice el Génesis es una verdad religiosa narrada para que la gente del momento y de hoy pudiera aceptar una verdad religiosa. Pero no quiere decir que lo que sucedió tal y como está escrito haya sucedido históricamente así, pues no es un libro de historia. Bueno, pongamos el ejemplo de Moisés abriendo las aguas, ¿no? Es muy difícil que con un bastón se abran las aguas en dos. Quizás debe haber pasado científicamente una bajamar y así tuvieron la oportunidad de bajar. Y así uno puede dar la interpretación que quiera a la Biblia, ¿no? En cualquiera de las historias que uno puede leer, ¿no? Sí y no. Es decir, ¿qué quiere decir? Sí, en que hay hechos históricos que obviamente han sido narrados. Vamos a suponer que salimos de la radio, bueno, quiera que no, yo qué sé, no sé, que haya un accidente en la esquina de la radio. Ajá. Va a haber distintas miradas del mismo hecho. Es decir, la mirada suya, la mirada mía. Yo prefiero que haya un milagro. Bueno, vamos a suponer que haya un parto en la radio, ya que hay una próxima parturienta. Una próxima parturienta. Si hay un parto en la radio en este momento, va a ser distinto quién tiene que llamar al papá, quién llama al médico, quién asiste a la parturienta o qué es lo que está viviendo la parturienta. Y seguramente ese hecho narrado después va a tener visiones distintas. La historia de la concepción de María también es una de las historias más importantes dentro de la religión cristiana, ¿no? Exacto, y en la que obviamente los que somos católicos creemos a pie juntillas, como se dice. No ha lugar a otra interpretación. Bueno, para los que tenemos fe católica, por supuesto que no. Es decir, nosotros creemos sí que Dios intervino en la historia y que hay una concepción virginal de Jesús. Es genial, ¿eh? Genial cómo a lo largo de los años, más de 2000, ¿no? Venimos creyendo, porque hay que creer en la vida. En algo siempre hay que creer, ¿no? De acuerdo, sí. Recién hablaba de los santos, que aparecen en la Biblia. ¿Podemos suponer que esos santos tienen que ver con vida extraterrestre? Por supuesto que no. Es decir, si vida extraterrestre... No, ¿cómo por supuesto que no? Quizás no. No me puede asegurar que por supuesto que no. Está bien. Admitamos que es posible, pero creo que no. ¿Por qué? Porque todas esas historias de los extraterrestres que vinieron y que hicieron esto, que hicieron lo otro, se comprueba después que no es cierto. Y aparte, si hubieran sido hechos después que el hombre comenzó a escribir, sobre todo en el Oriente Medio hace 5.000 años, bueno, hubiera quedado registro de eso como tal y no esas cuestiones que nos suscitan tantas dudas y que pues por aquí y por allá se terminan resolviendo. ¿No cree en la vida extraterrestre? No. ¿Usted personalmente? Yo no. ¿Y la religión? Bueno, se admite la posibilidad de que Dios en su sabiduría, etcétera, etcétera, pueda haber en este universo fantástico, puede haber por allí vida en otros planetas. Yo personalmente creo que no, pero no es que la religión diga no hay. No. ¿Hay consumo de estupefacientes en la Biblia? La verdad no lo sé, pero supongo que no, pero porque no lo sé. Hay mucho desierto y hay muchas plantas. Bueno, claro, lo que pasa es que... Y eso da lugar a quizás ver cosas... No, pero estoy hablando serio, parece un chiste, pero si uno empieza a leer la Biblia, mire, a mí la Biblia me encanta. Yo he leído nada más que el Antiguo Testamento, pero
conozco del Nuevo Testamento también. Pero de acuerdo a las cosas que uno lee, tanto tiempo en el desierto, tanto tiempo, hablar con Dios, por ejemplo. Moisés sube a la montaña y habla con Dios. El árbol se prende fuego y de ahí aparecen los 10 mandamientos. Hay algo raro. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Uno cree, primero, si uno cree en Dios o no cree en Dios. Después, si cree que Dios puede intervenir en la historia o no. En general, desde el siglo XVIII, al menos todo el deísmo de Occidente, digamos, francés, etcétera, bueno, admiten que puede haber un ser superior, pero que no tiene nada que ver con el mundo. En cambio, la fe judeo-cristiana cree en un Dios al que le interesamos. No solamente que nos ha creado, que nos ha puesto a ver cómo marchan estos muchachos, sino que nos ha creado y se interesa por nosotros, nos ama, porque nos ha creado a su imagen y semejanza. Y es un Dios que interviene en la historia, interviene de un modo llamativo. Por ejemplo, más que los milagros, yo, cristiano, digo, no hay nada más llamativo en la historia del Dios en quien creemos que haya elegido a un pueblo. Entre todos los pueblos de la tierra, el Señor eligió al pueblo de Israel. Bueno, eso, aunque no haya habido una intervención sobrenatural, digamos así, es lo más llamativo que puede existir. Y sin embargo, un judío como usted, un cristiano como yo, creemos que Dios eligió un pueblo. Bueno, eso es mucho más llamativo que se prenda fuego una zarza. Hay un solo Dios. Sí. Un solo Dios. Sí. Pero hoy vivimos en el mundo, mayoritariamente en el occidente, bajo unas reglas judeo-cristianas, ¿no? Sí, al menos marcaron la cultura, ¿no? Claro. ¿Por qué no metemos a los musulmanes ahí? Bueno, también, es decir, los musulmanes creen en un solo Dios, los musulmanes admiten que son hijos de Abraham, veneran a Jesús, veneran a la Virgen María. Lo que no admiten es ni la divinidad de Cristo, ni admiten que Cristo sea el profeta, sino que para ellos el profeta es Mahoma. Pero hay una unidad de las tres grandes religiones monoteístas. ¿Y por qué es difícil para los cristianos vivir en países árabes? Porque hoy día, aunque no sea noticia, es muy difícil para ciertos cristianos vivir en países como Afganistán, como Libia, Yemen, Irán, Egipto, donde incluso hasta matan a los cristianos por ser cristianos. Exacto, con diferencias. Por ejemplo, en Egipto al menos el 10% es cristiano. Es cristiano copto, incluso algunos dicen que en realidad el porcentaje es mucho mayor, pero lo mantienen en ese 10% también por cuestiones políticas, es decir. En Egipto los cristianos pueden ejercer la fe. Hay cada tanto alguna persecución o alguna cosa, pero fundamentalmente el gobierno defiende la libertad religiosa. En cambio, en otros países que usted ha mencionado, no. Arabia Saudita, no. Túnez, no. El Vaticano no menciona eso, como que no quiere tener problema con los países árabes. No, bueno, Benedicto XVI tuvo palabras sobre el tema que en su momento fueron bastante mal tomadas, y eso que fue una palabra por eso lo sacaron. Así. No, renunció él. Ajá. Pero bueno, la repercusión fue que en algunos países hubo alguna cuestión contra los cristianos. Hay cristianos perseguidos hoy, sobre todo, bueno, Nigeria es un país donde no es el gobierno, sino que es un grupo, ha matado, se calcula, 3.000 cristianos en estos 5 o 6 últimos años. O sea, es muchísimo. Después, en algunos países árabes, Pakistán, claro, después depende de las zonas dentro de un mismo país, hacen que las chicas cristianas, muy niñas casi, las casan con musulmanes, las obligan y después tienen que hacerse musulmanas. Es decir, estuvo el caso famoso de una señora, mamá de varios hijos, que la acusaron de blasfemia y estuvo en como 5 años presa, condenada a muerte. Finalmente fue tal la presión internacional
que la liberaron. Es decir, hay muchas situaciones hoy de persecución a los cristianos en el mundo. Ahora, ¿y dónde está Dios? Encontramos infinidad de hechos todos los días y en todas las épocas donde nos podemos preguntar ¿dónde está Dios cuando pasan atrocidades? Exacto, hay un famoso caso del campo de concentración, una historia de un campo de concentración. No me acuerdo realmente si fue un teólogo protestante, Karl Barth, me parece que sí, que los nazis habían colgado a unas personas porque se había escapado uno, entonces la represalia era colgar a 10 del barracón donde se había escapado esa persona. Y cuando uno demoraba en morirse, terrible agonía, colgado, hubo alguien que gritó, ¿dónde está Dios? Y entonces la respuesta de este hombre fue, Dios está ahí, muriendo, colgado. Es decir, Dios no está del otro lado del dolor. Dios está unido al hombre que sufre. Ese es el sentido más profundo de la cruz. Es decir, en la cruz Jesucristo une el dolor de todos los seres humanos a su dolor. Los cristianos creemos en un Dios que sabe lo que es el sufrimiento porque lo aceptó hasta el extremo de morir crucificado. Entonces, eso es lo que da sentido al dolor y unir el dolor para el creyente cristiano a la cruz de Jesús. En el caso realmente de los judíos, supongo que es una aceptación. Hay un cuento interesante, Sí. Pero hay un cuento que a mí me gusta mucho, que tampoco sé la veracidad histórica del cuento, pero es dos rabinos que están discutiendo en el gueto de Varsovia, ¿no? Entonces están discutiendo y dicen, pasa esto, pasa lo otro, pasa, pim, pam, pum, Dios no puede existir. Y sí, la verdad que Dios no puede existir, no puede ser que Dios exista y que nos esté pasando todo esto. Muy bien. ¿Terminamos de discutir? Sí, terminamos. Ahora recemos. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión muy, muy fuerte, ¿no? Que va más allá del razonamiento que hacemos, que es el acto de fe, el acto de confianza. ¿Cómo es el cielo y el infierno? El cielo debe ser fantástico y me lo imagino como un gran encuentro. Por ahí están las imágenes del banquete, por ahí Dante en la Divina Comedia nos habla maravillas de lo que son esos coros angélicos, etcétera. No sé lo que será o cómo será, pero lo imagino. Pero nos imaginamos mirando hacia arriba como algo más que natural, como un cielo como el que vemos y disfrutamos en la tierra. Donde es todo silencio, paz. No, no sé, ahí cada uno se lo imagina como quiere, pero el sí es vivir en el amor, en la comunión. A mí lo que me ayuda más es pensar en un lindo almuerzo de familia, pero sin peleas, sin envidia, sin celos, sino donde todo fluye de un modo armonioso y donde todos nos sentimos contentos de estar juntos y donde está el padre de familia feliz de tener a sus hijos alrededor. Y pero estamos hablando, o por lo menos yo quiero tratar de entender cómo se imagina la religión católica el infierno. ¿Es un lugar muy abajo de la tierra, lleno de fuego, con el maléfico de cuernitos y cola larga? Yo supongo que no. Y lo que pasa que ahí obviamente hay mucha imaginación, pero supongo que es el frío de la nada, el frío del alma, amor, quizás. el frío del alma. Sí. Y algo de eso lo vemos en la realidad, ¿no? ¿Quiénes van al infierno? Aquellos que rechazan la invitación que Dios les hace a todos. Ahora, ¿quién sabe que la Iglesia tiene una cosa muy importante? Que la Iglesia dice que los santos, los que ella proclama santos, están en el cielo. Pero no dice de nadie que esté en el infierno. Incluso uno de los pecados contra la esperanza antiguos que se señalaban era desesperar de la salvación de alguien. O sea, de nadie se puede decir está en el infierno. Obviamente que uno ve a algunos y piensa que algún lugarcito deben tener por ahí, pero solo Dios lo sabe y nos enteraremos después. ¿Qué opina de la ley de eutanasia? Que es un error, estoy en contra,
es un paso más hacia ese, digamos, abismo de rechazo a la vida que creo que puede hacer mucho daño, más allá de las buenas intenciones que yo no dudo de quienes la puedan presentar. Claro, pero no es una ley religiosa, no es una ley para religiosos, es una ley donde los religiosos pueden seguir haciendo o sufriendo de la manera que consideren correcto. Bueno, pero eso pasa con todas las leyes. Es decir, todas las leyes Claro. en un país no son solo para los que tienen fe o los que no tienen fe. Claro, pero uno no puede decidir sobre sí mismo cuando siente que las fuerzas ya no son las suficientes como para seguir viviendo ante tanto sufrimiento. Sí, por eso existe en este país desde hace, no sé, por lo menos 6, 7, 8 años, la ley de voluntad anticipada. Es decir, una persona del Uruguay puede hacerlo, el testamento vital, y en la ley de voluntad anticipada decir algunos elementos. Es una lástima que esa ley no haya sido más popularizada, no haya sido más mostrada, no haya sido más comentada, se le haya dado poca bolilla. Porque ahí uno puede decir una cantidad de cosas con respecto a su final, sobre todo el hecho de que no usen con uno medios extraordinarios para mantenerlo en vida. Eso es moralmente legítimo. Otra cosa es que uno se quite la vida o que uno haga que otro participe en quitarse la vida. Eso es lo que la moral natural, porque el Colegio de Médicos, que yo sepa, no es el Colegio Católico de Médicos del Uruguay, es el Colegio de Médicos del Uruguay. Dice que está mal, y lo que ya Hipócrates, 500 años antes de Cristo, decía que un médico no podía hacer, y que está en el juramento hipocrático. Así que los que quieren hacer que solo es un tema religioso, le erran. Obviamente yo, además, como creyente, puedo decir, como lo digo, la vida sagrada es un don de Dios. Pero más allá de lo creyente o no, hay elementos laicos que avalan la defensa de la vida. Pero sí que no hay que usar medios extraordinarios para mantener en vida a quien está sufriendo. Polémico, ¿no? Polémico, por supuesto. Pero obviamente que hay un límite, yo no soy médico, hay un límite que hay que decir, bueno, ¿cuáles son esos medios extraordinarios hoy? A nadie se le puede quitar el oxígeno ni la hidratación. Pero sí hay cosas que prolongan artificialmente la vida que no es obligatorio que se usen y uno lo puede dejar establecido. La religión condena al suicidio, ¿no? Sí, claro. Después está el hecho de que, bueno, quien llega a tomar esa determinación, obviamente que tiene una carga sobre sí muy fuerte, ¿no? O sea que uno puede decir condena al suicidio, no al suicida. ¿Va al infierno el que se suicida? Bueno, hay un cuento famoso del cura de Ars, San Juan María Vianney. Fue un cura santo en Francia en el siglo XIX. Había una señora que dudaba mucho de la salvación de su esposo porque se había tirado de un puente, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que se enseñaba era que si alguien en el último acto que hace es de matarse, va al infierno. Entonces le pregunta, no, va el cura de Ars. Y el cura de Ars, que era un santo y que te miraba las conciencias y leía los pensamientos, etcétera, etcétera, se le acerca a la mujer y le dice, señora, entre el puente y el río tuvo tiempo de arrepentirse. Bueno, bendito sea Dios, la mujer se fue consolada. Es decir, ¿qué pasa? Solo Dios sabe. ¿La religión católica sigue condenando el sexo antes de casarse? Bueno, yo no sé si la palabra es condenar. La religión católica enseña una moral sexual muy difícil, que es que el sexo está unido al matrimonio. Eso es lo que se enseña, o sea, es en positivo. O sea que es la expresión del amor de los esposos. Pero digamos que hoy los tiempos son más transparentes, está todo más abierto, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la iglesia entonces tiene que adaptarse al tiempo en cambiar el mensaje de Jesucristo para que caiga más simpático.
Yo digo, la iglesia tiene que adaptarse en muchas cosas. Lo que no puede es cambiar la palabra de Dios, no puede cambiar el evangelio, no puede cambiar los elementos fundamentales de la moral cristiana. Y todos sabemos que somos pecadores en camino. Opa. Obviamente. Entonces... ¿Cuándo fue la última vez que pecó, Sturla? Bueno, todos los días pecamos. Yo todos los días, al final de la noche, hago mi examen de conciencia y pido perdón de mis pecados. ¿Quiere contar algún pecado que se ha mandado hoy ya? No, no tengo ningún interés. ¿Comer demasiado? O sea, la gula es un pecado. Por supuesto. Ya me está diciendo uno de mis pecados. No, Usted bueno, lee las conciencias como el cura de Ars. Casi. Pero bueno, es porque es me voy a tapar la frente. Es uno de mis pecados y tenemos favoritos. Frente Amplia. Bueno, Frente Amplio. No. Que no es lo mismo no me mete, que Frente Amplio. Hablando del Frente Amplio. No, ¿para qué dije esa palabra? Claro. Dios mío. Yo mismo me entierro acá. A lo largo de los 15 años de gobierno de Frente Amplio, ¿usted sintió como que no había una cercanía que le hubiera gustado tener con el gobierno de izquierda en Uruguay? Mire, el primer año mío de arzobispo fue el último año del presidente Mujica. 3 veces me encontré con el presidente Mujica, 4 veces. 2 veces fue a la catedral, 1 vez fue a la iglesia de San Francisco, y cuando fue el día del voluntariado de Presidencia de la República me invitaron a hacer la recorrida por los distintos lugares con el presidente Mujica. O sea, más cercanía que en mi primer año de arzobispo, último año de presidente Mujica, no tuve con ningún otro presidente. Pero ¿no estuvo con Tabaré Vázquez? Con Tabaré Vázquez lo vi, lo fui a saludar cuando lo eligieron presidente, y después lo vi en algún acto protocolar, algún acto patrio que lo saludé, pero no tuve un vínculo. Bueno, cuando falleció la señora del presidente Vázquez, una gran católica, una gran mujer, estupenda. Bueno, ahí sí fui y estuve con él. Todos recordamos ¿qué pasa? ¿Se ríe? ¿Qué pasa? Me río. ¿Me está leyendo la mente? No, si es usted que lee la mente, por favor. Claro, pero a ver, Sturla, recordamos que la Virgen María era una estatua que querían poner en la Rambla. Fue el gobierno de izquierda que no lo permitió, teniendo a Confucio, teniendo a Iemanjá. ¿Usted siente que eso fue un agravio a la iglesia? Por supuesto, pero recordemos que la intendenta Ana Olivera había afirmado que sí. Después vino el intendente Daniel Martínez y dijo que sí. La Comisión de Patrimonio de la ciudad dijo que sí. El municipio dijo que sí. ¿Quién se negó? La Junta Departamental de Montevideo, con votos frentistas y no sé si había algún edil sanguinetista, pero uno de los más opositores y el único que dio algún argumento más o menos razonable fue el doctor Sanguinetti. Los otros argumentos no tenían validez. Se puede reconocer al doctor Sanguinetti, que por supuesto es un hombre muy, digamos, muy instruido y que conoce mucho y que es muy habilidoso también, que bueno, dio algún argumento, pero los otros no eran argumentos ninguno válido. Es decir, fue una discriminación hacia la Iglesia Católica hecha por la Junta Departamental, que además el Frente Amplio en la Junta lo declaró asunto político, porque después Mariano Arana salió diciendo, no, yo hubiera votado que sí, pero como fue asunto político. Bueno, fue una discriminación. Ahora, Olivera votó que sí, firmó que firmó. Sí, Martínez firmó. Fue la que Junta sí. Departamental. Exacto. Ahora, a lo largo de los años nos encontramos con un montón de situaciones que uno puede sentir que la religión lo acerca o lo aleja. En algún momento, siendo ya religioso, ¿usted sintió que tenía ganas de largar todo? Bueno, al comienzo de mi camino en la vida religiosa estuve, sí, yo entré en la vida religiosa con 19 años, en la vida salesiana,
¿Pudo vivir plenamente su sexualidad antes de entrarse en el mundo salesiano? Como hombre casto, como joven casto, sí, claro que sí, porque uno no deja de vivir la sexualidad. Otra cosa es si uno ejerce y vive, digamos así, la sexualidad en el sentido de actos sexuales. No, yo he vivido castamente mi vida. ¿Ha tenido novia? No. No. Novia, en serio, digamos, no he tenido. Porque usted iba a un colegio de varones, ¿no? Hasta cuarto año de liceo. Claro. Después iban a visitar a las chicas de la Misericordia. Exactamente. Ajá. Tenemos una de las chicas de la Misericordia que siempre estuvo enamorada de usted. No puede ser. No, mentira. Nos vamos a la pausa. Dale. Dígame el nombre. Nos vamos a la pausa. El cardenal Daniel Sturla en Malos Pensamientos. ¿Le gusta la charla? Sí. Pregunta, ¿tiene el celular de Francisco? No lo tengo. Me miente, está mintiendo. Mira que uno de los 10 mandamientos es no mentir. Repito porque le recuerdo que uno de los 10 mandamientos es no mentir. ¿Tiene el teléfono contacto directo con el Papa Francisco, sí o no? No. Ok. Estamos con el cardenal Daniel Sturla, próximo Papa. ¡Qué vaticinio! ¡Qué vaticinio! Claro. Próximo Papa, no, este programa trae suerte, somos como Mirta Legrand. Bueno, pero hay que ver si es una suerte ser Papa o capaz que es una desgracia. ¿Es una desgracia ser Papa o es un compromiso, es una gran responsabilidad? Bueno, sin duda es una gran responsabilidad, pero bendito sea Dios, es una cosa muy pesada, me parece, ¿no? ¿El Papa es la palabra de Dios en la tierra? No, claro que no. ¿No? El Papa es un pastor, sucesor de San Pedro, y sin duda su palabra es importantísima para la Iglesia. Pero se lo puede cuestionar. Bueno, sí, se lo puede cuestionar, salvo cuando, como se dice expresamente en algunas cuestiones, el Papa habla, la palabra técnica, digamos, es desde la cátedra. Es decir, cuando el Papa dice esto debe ser creído en forma absoluta por todos los cristianos. ¿Cuándo dice el Papa eso? Nunca. Es decir, esos son los dogmas de fe, pero estos últimos papas no han hablado así. Hay otras veces que el Papa dice esto debe ser, digamos, aceptado en forma definitiva, aunque no sea un dogma de fe. Son escasísimas veces. Después, bueno, uno por supuesto respeta la palabra del Papa, escucha al Papa con devoción, digamos, pero uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo en aspectos de lo que dice el Papa. No es que sea absoluto lo que dice el Papa. Tenemos un Papa que es diferente a los papas con los que hemos venido viviendo a lo largo de la historia. Yo, aunque profese la religión judía, es muy difícil olvidarse de la imagen de Juan Pablo II, ¿no? Exacto, fue una imagen extraordinaria. Lo más cercano a la divinidad, ¿no? Y era, bueno, por algo lo han declarado santo, ya es un santo de la Iglesia, incluso algunos dicen que habría que llamarlo Juan Pablo Magno. Hay 3 papas en la historia de la Iglesia que tienen el sobrenombre de Magno, de grande. Sí. Allá uno Gregorio Magno, otro es un Nicolás y otro es un León Magno. Bueno, algunos dicen que Juan Pablo va a ser Juan Pablo Magno. No sé si será así, pero sin duda es un papa absolutamente extraordinario en la vida de la Iglesia. Este papa es el primer papa latinoamericano. Sí. Es un papa argentino, pero también es un papa peronista. Bueno, eso le adjudican, ¿verdad? Yo creo que no. El papa es el papa, y más allá de que él pueda tener su pensamiento político, que lo desconozco en Argentina, obviamente que es un papa de la Iglesia Católica, es el sucesor de Pedro, para los que somos católicos es el vicario de Cristo. Y bueno, y después eso no quita que haya cosas que el Papa diga, sobre todo de cosas que se refieren más a la realidad, digamos, cambiante, que uno pueda estar de acuerdo o no. Usted es cardenal gracias al Papa Francisco. Exacto, y arzobispo también. Obispo me hizo el Papa Benedicto, pero el nombramiento de arzobispo fue el Papa Francisco, y después cardenal, que es algo muy
digamos, del corazón del Papa, por decir, es una decisión muy personal del Papa, fue Francisco. ¿Cómo sintió ese día? Diciembre, ¿no? Fue el 4 de enero del 2015. Yo estaba en una misión en un barrio popular de Montevideo, estaba en Jardines del Hipódromo, íbamos ahí a trabajar en un asentamiento que se llama Milagro de los Andes o Campo de los Milagros, y había ido a la radio oriental, hago propaganda de la radio de la Iglesia Católica, sí. Perdón. Porque tenemos ahí un programa, y a la salida de ese programa me llaman por teléfono Gonzalo Emilius de Roma, y yo lo atiendo a Gonzalo, y Gonzalo me dijo: te felicito, el Papa te hizo cardenal. Y dije: no, a mí no, si nadie me dijo nada. No, pero el Papa te nombró, yo estoy en la Plaza de San Pedro. Yo: no, Gonzalo, nadie me avisó. Pero el Papa te hizo cardenal. Bueno, yo me quedé muy, muy descolocado. Cortó. Y me caen 2 mensajitos de 2 amigos que estaban en la Plaza de San Pedro, un sacerdote, el padre Julio Dodero, y un muchacho, un joven, y me dicen: Daniel, el Papa te nombró cardenal. Bueno, yo no sabía nada, o sea que me enteré de ese modo. Bueno, el tal susto. ¿Alguna vez Francisco lo llamó por teléfono? 2 veces me llamó el Papa por teléfono. Me llamó el Papa por teléfono, eso es buenísimo, es el titular. Sí, bueno, el Papa Francisco llama mucho a mucha gente, pero bueno, 2 veces. Una vez estando en Roma para combinar un encuentro, y otra vez yo estaba en la Floresta, me acuerdo, en verano, y me llamó justamente para pedirme, entre comillas, eso fue hace 2 años, al padre Gonzalo, como que se pudiera quedar en Roma y ser su secretario. Hablábamos antes de irnos a la pausa del sexo antes del casamiento. ¿La religión católica sigue condenando, no sé si esta es la verdadera expresión, la utilización de los preservativos? Bueno, yo creo que no es la expresión. Es decir, la Iglesia Católica, como le decía, tiene este concepto que es obviamente es una exigencia muy fuerte, que los actos sexuales son dentro del matrimonio y que tienen que estar abiertos a la vida. Ese es el punto. Ahora, yo he sido educador, he trabajado con jóvenes, con adolescentes. Obviamente que hay situaciones y situaciones, entonces no se trata de decirle a un adolescente que está en una situación determinada: te condeno. Primero, que la Iglesia no condena, sí. Uno educa, después está la libertad de la gente, y después están las situaciones complejas que viven los seres humanos. De un modo especial los jóvenes. Pero la doctrina no se cambia. Uno puede, siendo fiel a la doctrina, acompañar la situación difícil, y además uno no tiene que tomar las decisiones por las personas, uno tiene que dar los elementos a las personas para que tomen las decisiones adecuadas en su vida. Me quedo pensando en las mujeres y en las pastillas anticonceptivas. Es el mismo término. Pablo VI, en el año 68, criticado por todo el mundo, publicó una encíclica con el mismo concepto. Más allá del hecho en sí, porque uno cae enseguida, entonces, qué horrible, Hay un mensaje, que es el mensaje fundamental, que va más allá del uso o no de anticonceptivos o preservativos, que es el mensaje a favor de la vida humana. Piense lo que está pasando hoy en China, pero podemos pensar después lo que pasa acá, más cerquita nuestro, ¿no? Es decir, el tema de la crisis demográfica que existe en el mundo es brutal. ¿Por qué? Porque hay una cultura de la no vida, una cultura de la muerte, una cultura que no favorece. ¿Está hablando del aborto? Estoy hablando de todo lo que es negar la vida y lo que pasa con las cajas de jubilaciones nomás, que dentro de unos años no va a haber quien aporte desde su vida de trabajo, porque va a haber mucho más jubilados que gente en vida activa. Eso que se está viendo en Europa, eso que en China con la política del hijo único, ahora se dieron cuenta que no, y están permitiendo 2 hijos, y están viendo el modo de cambiar, también por el drama que supone que hay muchos más varones que mujeres, porque tengo entendido, no tengo datos ahora tampoco, pero
que en la cultura se veía mejor que fuera el hijo único, varón y no mujer, y entonces si era mujer se abortaba. Entonces eso ha creado todas situaciones dramáticas que tienen que ver en el fondo con un no amor a la vida humana. Bueno, eso es lo que la Iglesia de algún modo ha defendido y que Pablo VI tuvo en ese sentido una palabra profética. Pablo VI habló en esos términos en el 68 y el Papa Francisco habló hace un año apoyando las uniones civiles de los homosexuales. También fue criticado. Sí, bueno, lo que el Papa Francisco ha dicho es que negando el matrimonio como tal homosexual o el matrimonio igualitario, sí le parecía que podía darse una, digamos así, cobertura legal a la situación de hecho que se da entre parejas del mismo sexo. Porque, a ver, lo dice la Biblia, lo dijo Jesús, amaos los unos a los otros. Ahí están comprendidos también las parejas entre hombres y entre mujeres. Bueno, ¿qué quiso decir Jesús? Es el amor, ¿verdad? El amor que supone una entrega al otro. Ahora, en toda la tradición bíblica está de base que el hombre ha sido creado para la mujer y la mujer ha sido creado para el hombre, y esa es la realidad, digamos así, que la Biblia bendice, y por eso la Iglesia hoy, comprendiendo, asumiendo, viviendo, acompañando la realidad de las personas homosexuales, bueno, sostiene que el matrimonio debe ser entre varón y mujer. Ahora, se da un caso bastante engorroso de tratar y bastante engorroso de sufrir, imagino, que es, si la Biblia dice que el hombre fue creado para la mujer y la mujer para el hombre, ¿por qué hay tanto homosexualismo y por qué hay tanto sexo clandestino entre los curas? Bueno, no tengo la respuesta, obviamente, a la primera parte de la pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿por qué se da? Sin dejar de hablar de la pedofilia, ¿no? Que es la peor. Bueno, de las... vamos por partes, como dijo Dale. Jack. Es decir, una cosa es la primera parte de la pregunta. No tengo respuesta, obviamente. ¿Por qué pasan cosas que teóricamente o no tendrían que ser así? No lo sé. Será pregunta para hacerle a Dios cuando nos encontremos con Él cara a cara. Yo tengo una lista de preguntas, una puede ser esa. Lo otro, sexo clandestino en la Iglesia se refiere a qué, al tema ¿cuál? Hago referencia sobre todo al libro que ha escrito Julio César Bófano. Sí. ¿Lo leyó? Lo leí. ¿Qué me parece? Uruguayo. Sí. Que dijo que ha tenido sexo con curas, con clérigos y con mucha gente en Roma, porque hay muchos curas gays en el Vaticano. Bueno, él es el testimonio de Julio Bófano, que él también era sacerdote. O sea, ¿Lo conoció personalmente? Sí, claro. Lo conocí, sí, antes que fuera cura. Es decir, él cuenta su testimonio. Yo, contra el testimonio de él, ¿qué puedo decir? No puedo decir, no es cierto, no sé. Yo he ido a Roma no sé cuántas veces. Nunca vi, nunca estuve, nunca nadie me hizo ninguna propuesta indecorosa, es decir, y conozco muchísima gente, curas, que han estado en Roma y que han llevado una vida de sacerdote totalmente fiel al celibato. Bueno, yo no sigo sus vidas, pero confío en sus vidas y en sus palabras. Creo que lo de Julio es su testimonio, me parece que es una minoría de gente que no vive de acuerdo a lo que ha prometido. Es decir, por aparte a nadie lo obligan a ser cura, a nadie lo obligan a prometer el celibato, a nadie lo meten en... Es decir, uno realiza las opciones de vida que considera pertinentes, pero claro, después hay que tratar de ser fiel a la opción de vida que uno ha hecho. Bueno. ¿Es difícil mantener el celibato siendo cardenal?
Es difícil siendo más joven que viejo, pero es difícil siempre, pero entiendo que uno lo puede vivir con serenidad espiritual. Hay una frase de un salmo que dice algo que a mí me llega mucho, que dice así: sea el Señor tu deleite y Él te dará lo que pide tu corazón. Es decir, bueno, a mí eso me llena el corazón, ¿no? Cuando yo vivo intensamente mi vida apostólica, mi vida de entrega en el servicio sacerdotal, etcétera, yo vivo una vida afectivamente completa en el celibato. Uh-huh. Es decir... ¿se le hizo difícil en la juventud? Bueno, yo creo que es difícil siempre. Obviamente cuando uno es más joven puede ser más difícil, uh-huh. pero bien, lo he vivido. Uh-huh. O sea, mi testimonio es diferente del de Julio. Uh-huh. ¿Le ha tocado vivir alguna situación donde la tentación estuvo demasiado cerca? Bueno, mire, yo, como alguna vez dije también en un programa de radio, he estado con adolescentes y me han hecho preguntas todas las que se quiera. Pero yo entiendo que hay ámbitos y ámbitos. Uh-huh. Entonces, a su pregunta yo le digo, por supuesto que he tenido momentos de tentación, pero bueno, el Señor es bueno y me ha sostenido, uh-huh. y aquí estoy. Y en un momento de confesión, por ejemplo, que viene una mujer a confesar que lamentablemente ha pecado y que el marido no la cuidaba, siente ella como debería, y que bueno, hubo adulterio. ¿No? ¿La cabeza no le empieza a trabajar, Sturla? Yo trato de vivir la pureza del corazón, uh-huh. que es antes todavía que la pureza, digamos así, física. Es decir, la pureza del corazón es tratar de tener los malos pensamientos fuera. Uh-huh. Y entonces uno pide la gracia y uno trata de vivir según la gracia. Y el momento del sacramento de la reconciliación es un momento muy sagrado, porque el sacerdote allí es un pecador que está atendiendo a otro pecador, pero que más allá de ser un pecador está representando a Jesucristo que perdona. Y por lo tanto es un momento sagrado, que pueda cruzarse ahí a alguien, sí, bueno, la debilidad puede estar, pero el Señor da la gracia a quien se la pide y no exige más allá de la gracia que Él da. Más allá del secreto de la confesión, ¿cuál fue la peor confesión que tuvo que escuchar? Bueno, he escuchado muchas cosas, pero de eso no hablo. Uh-huh. Pero, ¿cómo reacciona un clérigo, un religioso, cuando viene uno a confesar un asesinato o a confesar que lamentablemente cometió un grave hecho delictivo, por ejemplo? Bueno, el tema de la confesión, lo que hace válido el perdón es que la persona esté arrepentida de lo que ha cometido. Entonces uno lo que tiene que procurar con delicadeza es ver si la persona realmente está arrepentida del mal hecho. Si la persona está arrepentida del mal hecho, uno lo perdona. Obviamente, si parte del sacramento también es reparar el mal cometido. Parte de esa reparación puede ser el presentarse ante quien corresponda y decir lo que ha hecho, si es un delito, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero uno ahí puede procurar que se haga, uno no lo va a acompañar a la fiscalía. ¿Siente que últimamente, en los últimos tiempos, se está imponiendo la cremación? Sí. Uh-huh. ¿Y con qué ojos ve eso la religión? La fe cristiana antes era contraria a la cremación y hoy lo asume como una realidad. O sea que cambiamos el dogma ahí. No, porque no es dogma. Esa es la diferencia, ¿ve? A ver. Una cosa son los dogmas de fe, que son muy poquitos. Uh-huh. Es decir, aquellas cosas irrenunciables, y otra cosa son otra cantidad de cosas que van cambiando con la sensibilidad del momento. El tema de la de enterrar, inhumar, ¿no? Como el humus, la tierra, uh-huh. era la tradición cristiana y la tradición judía también. En el caso de la tradición cristiana, cuando comenzaron las cremaciones, eran un tema que estaba unido a decir, bueno, no hay resurrección de los cuerpos, entonces cremamos. Bueno, la Iglesia rechazó la cremación,
pero si la cremación se hace, digamos así, sin negar ninguna de las verdades de fe que tienen que ver con la vida eterna, hoy la Iglesia las acepta, y de hecho hay iglesias hoy donde la gente lleva las cenizas de sus difuntos y se conservan en un lugar de la iglesia. Si pudiera eliminar el voto de castidad, ¿lo haría? No, porque ahí hay que entender cosas que son distintas y que a veces de fuera de la iglesia no es tan difícil, no es tan fácil de comprender. Es decir, una cosa es que los curas hacen promesa de celibato. Otra cosa es que existe la vida religiosa, es decir, las congregaciones religiosas, donde ahí se hace el voto de castidad. Pero es medio confuso, medio difícil de entender, pero en definitiva, a nadie se lo obliga a hacer ningún voto. Es decir, la persona que hace un voto de castidad o una promesa de celibato, para el caso es lo mismo, bueno, lo hace a plena conciencia, bendito sea Dios, que lo viva con la ayuda de él. Tuvimos una pandemia y tenemos una pandemia que se ha llevado mucha gente en todo el mundo, millones de personas. ¿Estamos en las manos de Dios o en las manos de los científicos? Bueno, las manos de los científicos pueden ser una prolongación de la mano de Dios. Es decir, no hay que oponer ciencia y fe, eso es una cosa totalmente absurda, ¿verdad? Y como sabemos, la ciencia moderna surge principalmente desde las universidades. Las universidades son una creación de la Iglesia en la Edad Media. Entonces, la oposición ciencia-fe de la que tanto se habla es una cosa totalmente tonta, que no tiene ningún sentido, más allá que algún episodio que se le ha dado más importancia de la que tuvo en su momento, como el de Galileo o alguna otra. ¿De qué sirve la extremaunción? Bueno, no se llama más extremaunción, también ahí cambiamos. Se llama unción de los enfermos, ya desde hace 50 años por lo menos. Ajá. Y tiene el sentido de sanar a la persona, si Dios lo quiere, o de prepararlo para el pasaje final. Cuando uno dice en la unción, hay unas palabras que el sacerdote dice: por esta santa unción, por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. O sea, eso es lo que pedimos. Perdón de los pecados, salvación y confortamiento, digamos, el ser confortado en la enfermedad. ¿Hay que tenerle miedo a la muerte, Sturla? No, yo creo que no. Hay que ir a la muerte, digamos, sabiendo que vamos hacia los brazos de un Padre misericordioso. Me pasó el año pasado, mire, yo he acompañado a mucha gente en la muerte y mucha gente que muere con mucha paz, con mucha serenidad, en fin. Pero el año pasado un religioso, que había sido mi educador en el Colegio San Juan Bautista, murió contento, murió de buen humor. Fue una cosa increíble. Fui 2 días antes que muriera, apenas podía hablar, me hacía chistes, me dijo me quedarán 2 días, y efectivamente fueron 2 días. Y bueno, con buen humor se iba, nos despedimos hasta el cielo, nos vemos. Que quizás debería ser así, ¿no? Bueno, sí. Bueno, los mexicanos los mexicanos celebran la muerte. Hacen todo de una manera mucho más positiva, ¿no? Exacto. Bueno, la cultura más secularizada también esconde la muerte, le tiene miedo a la muerte. Ahí están los libros de Barrán sobre la historia de la sensibilidad en el Uruguay. Es muy interesante porque habla de cómo hubo todo un cambio en distintos aspectos de la vida entre el Uruguay bárbaro, digamos así, de principios del siglo XIX al Uruguay civilizado. Y uno de los aspectos es la muerte. Es muy interesante cómo se ha ido escondiendo la muerte. ¿De qué viven? ¿O cómo viven? ¿El voto de pobreza es tan así? Bueno, ahí también volvemos al tema que no está tan claro. Voto de pobreza hacen los religiosos, los que pertenecen a una congregación religiosa. Un sacerdote del clero secular, del clero de la diócesis, no hace voto de pobreza. Todo cristiano está invitado a vivir lo que llaman los consejos evangélicos: castidad, pobreza y obediencia dentro de su estilo de vida, de su estado de vida. Esto da para mucho, pero digo, es más concretamente, entonces, la pobreza que yo viví como religioso en la congregación salesiana, yo no tenía un sueldo, yo dependía del ecónomo de la comunidad. Si precisaba algo,
si me daba dinero, yo rendía cuentas a fin de mes de qué había hecho con el dinero que me habían dado, porque yo nunca tuve un sueldo. Como religioso salesiano. Después, como sacerdote del clero secular, bueno, ahora como obispo, bueno, hay una pequeña subvención muy corta que el sacerdote recibe de la diócesis cuando está en un barrio más necesitado o que recibe de su comunidad parroquial. ¿Usted tiene relacionamiento con, no me malinterprete, con mujeres, por ejemplo, en el día a día? Por supuesto. Bueno, tiene una secretaria, ¿no? Bueno, la encargada de medios de la iglesia es una chica, María José, estupenda, que es quien está. Pero tienen, por ejemplo, contacto con monjas o... Sí, pero también en casa hay una cocinera, hay una hermana que va a ayudar allá en casa, sí, claro. Después tengo mi familia, hermanas, sobrinas. ¿Se sigue viendo con los amigos de la infancia? Sí. ¿Lo cargan mucho porque se ha dedicado al oficio religioso o no? No, tenemos una relación de amistad entrañable y de muchísimo respeto es de los grandes regalos que Dios me ha dado en la vida, ahora que me voy poniendo viejo, es haber conservado mis amigos del colegio, los amigos desde los 6 años algunos. Hablando de ponerse viejo, ¿uno se vuelve creyente más de viejo? Bueno, ¿sabes lo que pasa? En mi caso, yo he sido creyente siempre. Y de niño, adolescente, joven, nunca tuve dudas de fe. Después de viejo, de repente he tenido alguna por ahí que a uno le puede venir, pero no sé. Pero supongo que en general sí pasa eso, pero no es mi caso. Sturla, habitualmente terminamos la nota a las 19, 19:30, pero usted se tiene que ir. Bueno, sí, porque hay una confusión. Yo pensé que era 1 hora y esto se nos fue largo. Yo tengo misa ahora. Va al infierno, ¿eh? 19 horas. No, yo creo que no. Podemos hacer una misa, podemos hacer una misa al aire. Hay 300.000 personas escuchando. La misa. Vamos a cerrar con una palabra y con el sino paso ahora. Tenemos 2 secciones para terminar, que esto lo hacemos siempre mucho más tarde. ¿Sabe que yo no escucho su programa? Entonces, ¿no escucha el programa? No, lamento decirlo. Pero en realidad no. Escucho solamente... Pero tiene el cielo ganado ya con venir, no importa. Bueno, espero que sí. Así que no sé cómo es esto. Explíqueme. Le voy a explicar en este momento. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Palabras más, palabras más. Futuro Papa. Perdón, yo estoy siendo el primero... Usted me va liquidando con esto. No, estoy siendo el primero en decirle Papa. No, ya varios me lo han dicho, pero bien, ¿sabe una bien. cosa? Que usted me lo diga ahora, para mí son votos en contra. Es decir, va a salir, voy a estar ahí. Uno va a traer, Pero él estuvo en un programa que se llama Malos Pensamientos, pero no se le olvide dijeron que yo futuro soy del Papa. pueblo elegido. Bueno, capaz que por ahí me toca algo, pero Ah. la veo que esto me hunde. Le tiro nombres, cosas, referencias y usted tiene que asociar todo en una palabra sola. ¿Vamos? Vamos, esto es para el psicólogo. Casi. Quedar huérfano a los 16 años. Terrible. La fe. Lo mejor. La Iglesia Católica. Mi madre. Los musulmanes. Creyentes. Los judíos. Amigos. Los mormones. Conozco poco. Los evangélicos. Gente buena que está haciendo mucho... No importa. Bueno. Yo perdono, como el de arriba. Las iglesias umbandistas. No son iglesias y creo que es una situación difícil. Yemanjá. Respetable, como toda creencia. El celibato. Es un don. Dar misa.
Lo mejor de cada día. La confesión. Perdón. Los milagros. Existen. El Papa Francisco. Un buen papa. Juan Pablo II. Un santo. Benedicto XVI. Un sabio. El Vaticano. Necesario. La Catedral de Montevideo. Hermosa. El Gordo Verde. Un amigo. El matrimonio igualitario. Un error. La Virgen María. Mi madre. María Magdalena. Una convertida. Jesucristo. Mi amigo. Judas. Rezo. La misa criolla. Estupenda. El aborto. Una tragedia. La eutanasia. Un error. La homosexualidad. Una condición. Los curas pedófilos. Tragedia. San Cono. 03. Daniel Sturla. Un cristiano. Muy bien. Pasó bien, ¿eh? Menos mal. Terminó. No, supongo. la primera parte, ahora viene la segunda. No. Pero quiero decirle que dentro de lo que ha sido una palabra, se ha sabido defender muy bien. Claro, está jugando con el caballo del comisario, ¿no? El señor de arriba lo ayuda siempre. Vamos a ver si lo ayuda ahora. ¿Y ahora cómo? Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Cardenal Daniel Sturla, esto es sí, no, paso. Usted puede responder sí, no o paso. Pero paso solo en 2 oportunidades. ¿Quiere rezar? ¿Estamos? Estoy. Vamos. Cuando con solo 13 años cumplidos se murió su padre de un infarto, ¿se enojó con Dios? No. ¿Sintió que Dios lo había defraudado? No. ¿Está mal pedirle a Dios por cosas materiales? No. ¿Está mal que algunas otras religiones le digan a la gente que les van a solucionar los problemas del amor o los negocios? Sí. Más que una cuestión de fe, ¿los pseudos curas brasileros que salen por radio y televisión son un negocio? Sí. ¿Ustedes con la radio oriental lograron evangelizar más? Sí. ¿En Oriental alguien dentro de algún programa puede defender el aborto? No. ¿El noticiero? ¿No? Perdón. ¿Sí? ¿No? Paso. Ha pasado, sí. Ok. Es decir, en programas abiertos, sí. ¿Se debería derogar la ley del aborto? Sí. ¿Una mujer que aborta está cometiendo homicidio? Paso. ¿Debería prohibirse el uso de preservativos? No. ¿La homosexualidad es una enfermedad? Paso. Se quedó sin paso. Qué terrible. ¿Qué hago? quedó sin pasos. Y a uno le abren acá y se cae al ¡Al precipicio. infierno! ¡Al Me infierno! voy al infierno derecho. ¿Hay curas homosexuales? Sí. ¿Deberían ser expulsados de la iglesia? ¿Quiere que le No. regale un paso? Exige explicación. O sea, no puedo decirlo sin... Una cosa es la condición y otra cosa es los actos. ¿El celibato es una conducta antinatural para un hombre? ¿Sí? No. No. ¿Es más fácil el celibato para las monjas? No. ¿En alguna confesión se le declaró a alguien? ¿Sí? ¿No? Sí. ¡Ah! ¿Quedó con ganas? Lo siento. Ya pasó el momento de las preguntas. Tiene razón, no podemos preguntar. ¿Deberá Si ser no le- me regala 3 pasos más. No. Si usted me cuenta cómo se lo quisieron levantar en una confesión, yo le regalo 5.
sigamos. Terminemos con esto. Yo me tengo que ir. Pará. No, pero Dios espera. Ay, me dijeron 1 hora y son 2. Pará, eso es mentira, no estaba en el contrato. está mintiendo. No, yo digo la verdad. Si después acá se equivocaron, es cuestión de quién se equivocó. 3 más. ¿Deberá ser ley la eutanasia? No. ¿La Iglesia Católica tendría que modernizarse? Sí. Voy a elegir una última. Mire cómo le cuesta. No. Estoy entre... Voy a hacer 3 cortitas. La primera. Además de este momento, ¿tuvo malos pensamientos alguna vez? Sí. ¿Le gustaría ser papa? No. ¿Le hubiera gustado ser papá? Sí. ¿Quién se lo quiso levantar en un café? Qué notable, ¿no? Gracias, Esturla. Bueno, gracias. He pasado casi bien. No bien Casi- del todo. Casi es porque nosotros tenemos aquí el angelito que nos dice que tenemos que tratar bien a todo el mundo. Y aquí tenemos el diablito que dice, hay que meter la colita un poco. Alguna vez usted le hizo más caso al diablito, me parece. No, ¿No? yo estoy bien con Dios. Gracias, Esturla. Bueno, que Dios lo bendiga. Igualmente para ustedes. Felicidades. Los pensamientos.